Vamos pues a comenzar esto. Muchísimas gracias otra vez. Bienvenidos a este seminario en IVA para principiantes, auxiliares contables y contadores principiantes. La intención es platicar los aspectos básicos del IVA, visualizar el papel que juegan los ingresos macroeconómicos, explorar la ley que regula este impuesto y su estructura. Es una ley aparentemente chica, termina en el artículo 43, más o menos, pero hay otros artículos intercalados. Está el 5, el 5A, el 5B, el 5C. Entonces hace un total de arriba de 70 y tantos artículos. Aún así es una ley chica, pero es una ley muy técnica. Es más técnica que impuestos sobre la renta. En sus planteamientos, la ley del IVA es mejor que la de impuestos sobre la renta. Está mejor trazada. Entonces vamos a ir revisando esto, los 4 grandes supuestos de su causación, 4 tipos de actividades, por decirlo de alguna forma, o de actos. La ley llama actos o actividades, que de realizarlos estarías obligado a cobrar este impuesto y a su vez pagárselo al SAT. Por ejemplo, un acto que no está considerado aquí es el de los trabajadores. ¿Sí? Oye, yo presto un servicio a mi patrón, yo hago un trabajo, una chamba para mi patrón, le tengo que cobrar IVA a mi patrón, yo soy un trabajador, él es mi patrón, yo soy su empleado. No, ese acto no está grabado con el IVA. ¿Sí? El prestar un servicio personal subordinado. Entonces, cuando a mí me contrata mi patrón no me dice, te voy a pagar 5,000 pesos más IVA, porque ese acto, esa actividad de estar trabajando en una relación laboral no es afecta al IVA. Entonces, en ese caso no hay problema. Pero fíjense en lo siguiente, y este es un asunto que en las empresas muchas veces es pasado por alto. ¿Sí? Fíjense. Patrón, trabajador. El trabajador presta un servicio. El patrón paga un salario. Supongamos que acordaron 5,000 al mes. Y el pago es quincenal, 2,500 quincenal. El patrón nunca le va a pagar a su trabajador 5,000 más IVA, porque ese acto, esa relación, no está grabada con el IVA, nomás 5,000, ¿sí? Pero fíjense en lo siguiente. El patrón le dice al trabajador, aparte de tu salario, te voy a dar alimentos. ¿Sí? La empresa, pensemos que la empresa tiene servicio de comedor. ¿Sí? Tiene un espacio físico, una pieza ahí dentro de sus instalaciones, en donde está el comedor, hay una cocina, hay gente que está preparando los alimentos, y entonces le dice el patrón al trabajador, si quieres no salgas a comer a la calle, aquí hay alimentos, están higiénicamente preparados, están muy balanceados en cuanto a aspectos de nutrición, etcétera, y pues mira, son recetas muy sabrosas, ¿no? O sea, la señora, la cocinera tiene buen sazón, te vamos a atender muy bien, eres nuestro empleado. Si quieres, aquí puedes comer. Te vamos a servir tus 3 tiempos, aquí puedes comer. Entonces, fíjense en lo siguiente. Le dice la ley del seguro social al patrón. Dice, oye, ¿das comida? Sí. ¿Y le estás cobrando o se lo estás dando gratis? No, pues gratis. Ah, pues mira,
Si se lo das gratis, esa comida te va a costar cuotas. Te va a costar cuotas. Si le das gratis la comida, si no le cobras, cuando lo des de alta en el IMSS, ¿sí? Fíjense, vamos a suponer que dice 5,000 más prestaciones mínimas más alimento gratis. Entonces, si no le diera el alimento, el patrón lo tendría que dar de alta en el IMSS. Fíjense. Vean cómo aparentemente esto no tiene nada que ver con nuestro tema, pero tiene mucho que ver, porque a lo mejor a ustedes les va a tocar o les está tocando verlo. Yo divido 5,000 pesos mensuales entre 30 y digo 166.66. Ese es su salario diario, pero con prestaciones, como le decimos en la práctica integrado, eso por 1.0452. Aquí vamos a poner cuota diaria, 166.67. Salario base de cotización, es decir, para darlo de alta en el IMSS, 174.20. Pero esto sería si no diera alimento gratis, si nada más da su salario más prestaciones mínimas. Como da el alimento gratis, como no cobra, dice la ley, estos alimentos gratis los sumas aquí para que crezca, para que suba el salario base de cotización. Oye, ¿y cuánto sumo? Entonces dice la ley, si le das un alimento al día, sí, nomás le doy uno. En la comida, a la tarde, al mediodía, a las 2 de la tarde, nomás le doy uno. Bueno, si le das uno, esto le sumas el 8.33% de la cuota diaria. ¿Cuánto es la cuota diaria? 166.67 por el 8.33%, 13.88. Le vas a sumar 174.20 más 13.88. Entonces su salario base de cotización te va a quedar en 13.88 más 174.20, 188.08. Entonces, fíjense, si no le das alimentos o le cobras ese alimento, lo das de alta con esto. Es decir, me vas a pagar cuotas de esto. Pero si le das alimentos gratis, lo vas a dar de alta con esto. Y las cuotas son sobre esto. Esto dice la ley. Para que no integres el alimento, no tiene que ser gratis. Le tienes que cobrar. ¿Cuánto? Por lo menos le tienes que cobrar el 20% de la UMA diario. ¿Sí? ¿Cuánto vale la UMA? 89.62 por el 20%. Le tienes que cobrar a tu trabajador diario 89.62 por el 20%, 17.92. Mira, si tú le das alimentos y le cobras esto para arriba diario, tú lo das de alta con 174.20. Pero si el alimento se lo das gratis o le cobras menos de esto, 17.91, entonces lo vas a dar de alta con esto. Ahí tú sabes, patrón. Ahí tú sabes. Entonces dice el patrón, pues mira, a los dos nos conviene que te cobre los alimentos. Por lo tanto, si quieres comer aquí en el comedor de la empresa, diario me pagas 17.92. Y entonces ya la empresa establece controles para determinar cómo cobrarle eso al trabajador. Bueno,
Pero ahora vamos a nuestro tema IVA. Dice la ley del IVA. ¿Das alimentos? En este caso hay una contraprestación por el alimento. Es como si se lo estuviera vendiendo. ¿Sí? ¿Vendes alimentos preparados para consumirlos en ese lugar? Sí. Entonces, esa enajenación, esa venta lleva IVA. Y si tú solo le cobras 17.92, la ley del Seguro Social no me dice cóbrale 17.92 más IVA. Eso no le importa a la ley del Seguro Social. La ley del Seguro Social dice cóbrale 17.92. Y entonces dice la ley del IVA. Eso que estás haciendo de darle alimentos y cobrarle es una enajenación. Y es una enajenación, una venta de alimentos. Muy barata, pero es una venta. Cóbrale IVA. Eso lleva IVA. Si no cobras el IVA, se entiende que aquí lo estás cobrando. El patrón puede decir, te voy a cobrar 17.92 más IVA. ¿Sí? 17.92 por 1.16. El patrón puede decir, te voy a cobrar 20.79 diarios. 17.92 son míos y la diferencia es del SAT. Pero como el patrón solo se va al porcentaje que dice la ley, el patrón dice, te voy a cobrar 17.92. Entonces, allí hay que desglosarle el IVA. Y entonces decimos 17.92 entre 1.16, 15.45. De esos alimentos que yo le estoy vendiendo al trabajador, diríamos, subtotal 15.45. IVA, $15.45 por 16%, 2.47. IVA 2.47. Y entonces hace el total de 17.92. Entonces, fíjense, las empresas que dan alimentos a sus trabajadores y le cobran por lo menos lo que dice la ley del Seguro Social, le deben un IVA al SAT. Diario, 2.47. ¿Qué les gusta? 80 empleados, ¿sí? 2.47 por 80. Diario, 197.60. Supongamos que es de lunes a viernes, por 5. Semanal, 988. Por 4 semanas, 3.952. Por 12 meses que trae el año, 50,000 pesos de IVA al año le debo al SAT. ¿Las empresas están haciendo esto? No, muchas no. Conozco algunas que sí, muy pocas. Muchas no es, oye, yo le cobro lo que dice la ley del Seguro Social. Está bien, estás cumpliendo con la ley del Seguro Social. ¿Y el tema del IVA? ¿A poco eso lleva IVA, contador? Pues es una enajenación. Es una enajenación. ¿Qué es una enajenación? Es el Código Fiscal, toda transmisión de la propiedad. ¿A poco le dices al trabajador, estos alimentos no son tuyos, pero cómetelos? Pues si no son míos, no me lo puedo comer. Ya pagué por esos alimentos, ya son míos. Me los como, son míos. ¿Qué estoy haciendo? Transmitiendo la propiedad de los alimentos. Y entonces, se puede tipificar también como un servicio. Y entonces implica el IVA. Entonces vean cómo en la práctica, y además fíjense otra cosa importante, y tienes la obligación de expedir una factura. ¿A quién? Pues a tu trabajador o con el RFC genérico. Entonces vean cómo sí hay una afectación en este caso, algo que en muchas empresas, dice, les llega a pasar por alto. Y cuando llega una revisión del SAT, a ver, esto no lo estás grabando y por lo tanto yo sí te lo voy a grabar y ahí me debes un impuesto. ¿Sí?
Entonces, vamos a revisar esos supuestos de causación, las características de cada supuesto, recordar el proceso de cálculo, retención y entero en la declaración correspondiente. Este es un punto también importante porque hay ocasiones en que hay que retener el IVA y no lo estamos reteniendo. Hay ocasiones en las que no se debe retener el IVA, pero hay ocasiones en las que sí. Entonces vamos a revisar esas ocasiones en las que tienes que retener el IVA y también vamos a ver su registro contable correcto. Estudiar las obligaciones de los contribuyentes. ¿Qué obligación tengo en materia de IVA? ¿Cuáles son mis obligaciones? Porque si yo no las estoy cumpliendo, yo no le puedo alegar desconocimiento al SAT. Yo no le puedo decir al SAT, mira SAT, es que no cumplí con esto porque no sabía, mi contador no me dijo. Nanay, ¿no? Y si no, pregúntenle a Laura Bozo. Bueno, Laura Bozo hoy le echa la culpa a su contador. Oye, ¿por qué dispusiste de estos bienes que estaban embargados y los vendiste? Pues es que mi contador no me dijo. No, pues el no conocer la ley no te exime, no te libera de cumplirla. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? Y el tema de la expedición del CFDI, ¿no? Entonces, en grandes términos, eso es lo que vamos a ver. Este es nuestro temario, antecedentes, generalidades, el papel del IVA en nociones macroeconómicos, el tema del sujeto, objeto, base y tasa, retención, traslación, acreditamiento, compensación, devolución, enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso, goce temporal, que es arrendamiento, importación, exportación. Vamos a platicar el tema de las plataformas digitales, ya sea a través de un servicio de intermediación como lo es Amazon, Mercado Libre, Linio, todas esas plataformas o aplicaciones a través de las cuales alguien vende un producto y alguien lo compra, pero también aquellas que generan contenido como Netflix, como Amazon Video o Amazon Prime, Spotify, etcétera. Régimen de incorporación fiscal, el RIF, su regulación en el IVA, obligaciones de los contribuyentes, facultades de las autoridades y, bueno, al final las conclusiones. Bueno, el IVA, que significa impuesto al valor agregado. Fíjense este impuesto. ¿Sobre qué se cobra? Sobre el valor que le agregas a tu producto o a tu servicio. Yo les ponía un ejemplo a ustedes hace un rato. Compro un mueble en 4,000 y lo vendo en 5,000. ¿Por qué lo vendí en 5? No sé. Porque le estoy dando una proyección diferente, porque le estoy dando, lo estoy exhibiendo en mi aparador, porque mandé a hacer publicidad, etcétera. Eso es un valor agregado al producto. Te costó 4,000 y le estás agregando un valor. Exhibirlo en tus aparadores. Mandar correos para de esos de publicidad, subirlo, publicitarlo en Facebook, ese es un valor que le estás agregando a tu producto. Por ese valor que le agregas debes cobrar el IVA. Por eso se llama impuesto al valor agregado. IVA. Y no existe nada más en nuestro país. Es un impuesto que existe en más de 70 países del mundo. Y es un impuesto muy generoso. Este impuesto lo pagamos todos, ¿eh? Todos lo pagamos. Si yo le doy a mi hijo, imagínense, vamos a suponer que mi niño tiene 3 años, ya me pide dinero para comprarse un dulce, ¿no? Le doy 5 pesos, le digo a su mamá, le digo a su hermanito, acompáñalo a la tienda, lleva el niño 5 pesos, le dice a su hermanito, a ver la moneda, dice, no, yo llevo mi moneda. Entonces va con el de la tienda a dar los 5 pesos y pide una paleta. Ese niño está pagando impuesto, está pagando IVA. Este es un IVA que pagamos prácticamente todos. Nadie nos escapamos al IVA. Nadie. Aun cuando no trabajes, aun cuando no tengas ingresos, por el hecho de ir y comprar productos o recibir un servicio,
te cobran IVA. ¿Sí? Yo no me muevo de mi casa. Aquí estoy en mi casa, prendo la luz, al rato me llega el recibo de luz, lleva IVA. Esto es un impuesto muy generoso. Prácticamente lo pagamos todos. Lo paga el niño, lo paga el adulto, el de la tercera edad, el enfermo, el sano, el rico, el pobre, el que tiene empleo, el que está desempleado, el estudiante. Lo pagamos todos, este impuesto. Entonces es un impuesto muy generoso para los gobiernos. En ciertos casos, hasta pues un poco con efectos atrasados, pero finalmente es un impuesto muy generoso para los gobiernos. Entonces, existen más de 70 países en el mundo. Prácticamente todo el mundo cobra este impuesto. Y en nuestro país existe desde 1980. Aunque la ley se publicó en el 78, la ley del IVA se publicó el 29 de diciembre del 78. Sin embargo, por las novedades que implicaba este impuesto, la mecánica de cálculo, la forma en que se iba a pagar, etcétera, la ley se publicó en el 78, pero el impuesto inició su vigencia hasta el 80, hasta el 1 de enero del 80. Entonces, llevamos 41 años con este impuesto. Es el segundo impuesto más importante en nuestro país. El primero es el ISR. El segundo, el que más ingresos, más recaudación le genera al gobierno es el IVA, el segundo en importancia. En nuestro país existe desde 1980 su vigencia, aunque la ley se publicó en diciembre del 78. ¿Y qué había antes del IVA? Antes del IVA había un impuesto que lo conocíamos como ISIM, ISIM, Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. Y eran como 18, 19, 20 leyes las que regulaban en distintos productos, en distintos servicios, el ISIM. No era una sola ley de este impuesto, eran más de casi 20 leyes que regulaban el ISIM, Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. Pero independientemente de que eran muchas leyes, ¿no? Hagan de cuenta que era una ley para el ISIM de los profesionistas, una ley para el ISIM de las constructoras, una ley para el ISIM de los que compraban y vendían ciertos productos. Entonces, eran distintas leyes. Dependiendo del producto del servicio, era una ley, pero de un mismo impuesto. Entonces, como 20 leyes de un mismo impuesto. Pero ese no era el problema del ISIM, el que hubieran tantas leyes. El problema del ISIM es que su causación era en cascada. ¿Qué es eso? Hoy con el IVA nos permiten el acreditamiento. ¿Sí? Finalmente, en este ejemplo que yo les ponía a ustedes aquí, yo vendo un escritorio en 5,000 más IVA, pero puedo restar el IVA que a mí me cobraron. Esta simple mecánica hace que yo a mi cliente finalmente solo le cobre este IVA, 160. O sea, yo a mi cliente le cobro 800. Ok, pero de los 800 yo ya pagué 640, por lo tanto al SAT solo le debo 160. Pero el ISIM no era así. El ISIM, estos 640, yo no me lo podía disminuir. Por lo tanto, todos los 800 yo se lo debía al SAT, independientemente de que yo había pagado 640. Entonces, ¿qué pasaba? Al final el producto llevaba un ISIM de 1,440. Al final el producto llevaba este ISIM, porque este ISIM yo ya se lo pagué a mi proveedor y estos 800 yo se lo tengo que pagar tal cual al SAT. Entonces, implica que yo saqué de mi bolsa 640 para dárselo al proveedor y 800 que cobro para dárselo al SAT. Entonces, realmente el ISIM me costaba 1,440 porque no se permitía el acreditamiento. Entonces, esto iba encareciendo el producto. Por supuesto que estos 640
yo los tenía que recuperar, porque yo no los iba a poner de mi ganancia, yo los tenía que recuperar. ¿Y cómo los recuperaba? Pues subiéndole el precio al cliente. Y entonces yo decía, te voy a cobrar 5,000 más 1,440, te lo voy a vender en 6,440. Y entonces fíjense, de 5,800 el producto se iba a 6,440. Ese era el efecto en cascada del ISIN. Por eso este impuesto resultaba muy fuerte para los consumidores, porque ellos eran finalmente los que lo pagaban. Entonces, este fue uno de los motivos, el principal motivo por el que desapareció el ISIN. Cuando en nuestro país se implementa el IVA, ya otros países lo tenían implementado. Entonces, lo único que se hizo fue, con la experiencia de esos países, tratar de acomodarlo a nuestras costumbres, a nuestras prácticas como mexicanos, y entonces nace la ley del IVA. Por eso desaparece el ISIN, Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. Ese impuesto, IVA, en nuestro país se regula principalmente en una ley llamada Ley del IVA, que termina en el artículo 43, como les decía, pero realmente como tiene internos varios artículos con letras, se convierte en 78 artículos. Realmente, la ley del IVA, 78 artículos. Aún así es una ley cortita, ya imagínense comparada con la ley del impuesto a la renta, que tiene prácticamente 3 veces más, 210 artículos que tiene la ley del impuesto a la renta. Y además esta ley del IVA es muy técnica, no es tan complicado entenderlo a diferencia de la ley del impuesto a la renta. Entonces, el principal marco normativo o regulatorio de este impuesto es la ley del IVA, que está dividido en 9 capítulos, que hacen un total de 43 artículos. Esta es la estructura de la ley del IVA. Por cierto, su versión más reciente es del 23 de abril. El 23 de abril de este año se publicó un decreto que reforma, dentro de otras leyes, la ley del IVA. Es el tema de la subcontratación o del outsourcing, que vamos también a platicarlo, cómo quedó, y esa reforma entra en vigor la siguiente semana. Sí, el siguiente, 1 de septiembre es cuando entra en vigor. Entonces, la actualización o la modificación más reciente de la ley del IVA se publicó el 23 de abril. Entonces, yo les voy a dar aquí miren, una liga a donde ustedes pueden encontrar esta ley y todas las demás leyes. Y es información oficial. Vamos a la página de la Cámara de Diputados. Ahí tienen ustedes la página, ¿ok?, de la Cámara de Diputados. Y miren, aquí tienen ustedes todas las leyes federales, códigos federales vigentes en nuestro país. 312 marcos normativos. Aquí, por ejemplo, ahorita les paso esta liga. Aquí, por ejemplo, miren, dice Ley del Impuesto al Valor Agregado, es la número 110. Su reforma más reciente, como se los comenté, es del 23 de abril. Y aquí pueden ustedes descargar el PDF y el Word, ¿sí? Yo voy a estar exhibiéndoles el PDF. Este PDF lo pueden descargar aquí. Es gratis, ¿no? De esta ley aquí tienen la 112, Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, esta liga yo la voy a mandar por el chat para que nuestro equipo de apoyo en Sinergia nos comparta con ustedes esa liga. De ahí pueden ustedes descargar las leyes. Yo voy a estar utilizando este PDF, ¿sí? Aquí se acaba de actualizar la página, no venía así, pero miren, aquí tienen ustedes una liga para leyes abrogadas, ¿sí?
por ejemplo, la ley del Seguro Social del 73, la ley del impuesto sobre la renta del 2013. Aquí tienen una liga a donde les va a aparecer igual un listado como de leyes que ya no están vigentes. En su momento estuvieron vigentes. Y aquí tienen una liga para los reglamentos. ¿Sí? Entonces aquí pueden descargar reglamento del Código Fiscal, la ley de renta, el reglamento, y son PDFs actualizados y es información oficial. ¿Sí? Entonces, esta es una forma en la que ustedes pueden tener acceso a las leyes. Hay aquellos que manejan su smartphone o su teléfono celular, Android o Android, pueden descargar una aplicación en donde, déjenme ver si se los puedo compartir. A ver, permítanme.